Hola, continuamos con la parte 3. Intervalo PR. Como ya lo comenté al principio de los videos, es el espacio comprendido entre el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. También le llaman PQ o PR. Dura de 120 a 200 milisegundos. Si el intervalo PR mide más de 5 milímetros, entonces hablamos de un PR largo, y si dura menos de 3 milímetros, hablamos de un PR corto. Este refleja el retardo fisiológico en la unión aurículo-ventricular y la conducción en el His de Purkinje. ¿Por qué queremos un retardo en la conducción? En la primera parte se despolarizan las aurículas, contrayéndose para que se llenen de sangre los ventrículos. Tiene que haber un retardo para que se llenen los ventrículos. Si no hay ese espacio, las aurículas y ventrículos se contraerían al mismo tiempo y no habría eyección de sangre. Eso significa el intervalo PR. Si el PR está prolongado, debemos de buscar algún bloqueo. Si es corto, debemos de buscar síndromes de preexcitación. Si hay un infradesnivel del PR, es súper característico de pericarditis. Si hay supradesnivel del PR, estamos hablando de un infarto auricular, que es rarísimo. Ejemplos. En el cuadro A vemos intervalo de PR de 40, 80, 120, 160, por lo tanto está normal. En el ejemplo B vemos un PR de 40, 80, 120. Sin embargo, vemos como una línea no recta, sino un poco curva, que va hacia la R. Esa es la onda delta y es característica del síndrome de Wolff-Parkinson-White, además que tiene una onda T negativa. Y en el ejemplo C vemos un PR de 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320. Por lo tanto tenemos un PR largo, muy probablemente algún bloqueo auriculoventricular. Si vemos un electrocardiograma con una elevación cóncava, con elevación del ST e intervalo PR con depresión, esto es característico de la pericarditis. Terminamos con el intervalo PR y vamos ahora con el complejo QRS. El complejo QRS nos habla de la despolarización o activación ventricular. Entonces tenemos la Q con una deflexión negativa, una deflexión positiva, R, y una onda negativa que siga a una positiva, S. Su duración no debe pasar de 3 cuadritos, el promedio es de 70 a 100 milisegundos y debe de ser tomada en la derivación donde dure más. La progresión normal del QRS se ve así. Esto puede ser algo interesante y me emociona un poco explicarlo porque por primera vez en la vida lo entendí. Bien, entonces vemos que de B1 a B6 se van a ver la progresión de los vectores con el QRS. Esta imagen es tomada del libro de Cardiología de Guadalajara. Si tienen alguna duda pueden recurrir otra vez al libro. Tenemos que en B1 el impulso del vector 1 va primero al ventrículo derecho. Se acerca al B1, sin embargo, el impulso es muy leve, por eso la R es pequeña. Y en el vector 2, que es más prominente porque es el ventrículo izquierdo y tiene pues más músculo, la onda S es mucho más prominente porque está agarrando tanto del vector 2 como el 3, por eso te dice 2 más 3. Y así van agarrando cada uno de los vectores en cada B1, B2, B3, B4, B5, B6, hasta llegar al B6, donde vemos, pues ya como la imagen característica del QRS, el 1 es un impulso súper chiquito porque el vector 1 está pues muy alejado del B6. El B2, donde es el ventrículo izquierdo y es la pared más prominente, una R bastante pronunciada, y el B3, donde es la despolarización de las bases, que casi no se capta tanto, pero pues ahí está un piquito pequeño. Si crece el ventrículo derecho se notaría hasta el B4 y apenas veríamos la transición en B5 o B6. Ahora, si el ventrículo izquierdo es muy grande, probablemente la transición será desde B2, sugerente de crecimiento ventricular izquierdo. Ok, por lo tanto vemos que los vectores de despolarización, en resumen, el 1 es la despolarización del septum, el 2 es la despolarización del ventrículo izquierdo y el 3 es la despolarización de las bases. Para entender el intervalo QT debemos de ver la onda Q. La onda Q muchas veces ni se alcanza a notar. Cuando se vuelve patológica significa necrosis, que es mayor al 25% de su onda R. La duración es mayor a 0.04 segundos o cuando hay muescas o empastamientos, o sea la onda Q está como mordida o la hicieron templando, lo que nos dice es que hubo un infarto. Algo extra que debemos de saber es la deflexión intrínsecoide. Este es el tiempo que tardan en activarse los ventrículos, que es desde la Q hasta el principio de la R.
Lo normal es que sea menor a 0.35 en derivaciones derechas o menor a 0.45 segundos en derivaciones izquierdas. Aquí es donde podemos utilizar el electro más lento para checar el tamaño real del TD. Entonces, la deflexión es el tiempo de activación ventricular que sirve para distinguir hemibloqueos fasciculares, ya sea anterior o posterior. El TD es desde el momento en que insertas la llave hasta que inicia el motor en un carro. Bien, ahora vamos con el intervalo QT. El intervalo QT se altera según la frecuencia cardíaca. No es constante para todos, por lo tanto necesitamos hacer una fórmula para sacarlo corregido. Esta fórmula se llama fórmula de Bassett, la cual es QT corregido es igual a QT entre la raíz cuadrada del intervalo RR. En realidad no tenemos por qué hacerla, la podemos sacar en alguna aplicación y ya lo calcula automáticamente. Sin embargo, si ustedes lo quieren hacer, pues también lo pueden hacer. Hay muchas fórmulas para sacar el QT corregido, sin embargo la más común es la de Bassett. Hay síndromes de QT prolongados porque hacen arritmias ventriculares, pues tienen una alteración en la despolarización y repolarización ventricular. En estos pacientes es importante detectarlos para derivarlos porque de la nada pueden caer en paro por arritmias ventriculares. El QT corregido normal es de mujeres de 390 a 460 y en hombres de 390 a 450. El QT largo y corto debemos de estar checando trastornos electrolíticos, como en los nefrópatas, donde vemos el potasio alterado y el calcio también. También hay medicamentos que prolongan el QT. Debemos saberlos porque pueden ocasionar alguna arritmia cardíaca por prolongación del QT, como el ondansetron. ¿Qué otros medicamentos lo ocasionan? Hay muchísimos, y más los medicamentos psiquiátricos. Por lo tanto, cada vez que se inicie un medicamento psiquiátrico, debemos de pedir una valoración cardiológica para evitar este tipo de fenómenos. La transición eléctrica ya la comenté, sin embargo la vamos a volver a ver. Es cuando las derivaciones precordiales están enfrentadas de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Si están enfrentadas a ventrículo derecho, su morfología será R minúscula con S mayúscula. Es el caso donde vemos en B1 y B2. Si están enfrentadas a ventrículo izquierdo, su morfología será Q minúscula con R mayúscula, como lo vemos en la morfología de B5 y B6. Se determina la transición eléctrica mirando entre qué derivaciones se pasa de estar enfrentadas de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Lo normal es que lo veamos esta transición eléctrica entre B3 y B4. Si hay una rotación antihoraria, le llamamos levorotación, va a ser de B1 a B2 o de B2 a B3. Y si hay una rotación horaria, se llama dextrorotación, va a ser de B4 a B5. Bien amigos, pues hasta aquí la parte 3 del electrocardiograma. Igual si tienen alguna duda, háganmela saber y pasamos a la parte 4 en cuanto termine de editarla. En la parte 4 vamos a ver el eje, posición, rotación, anormalidades, el segmento ST, onda T, otros y conclusión electrocardiográfica. Sin embargo, no va a ser tan larga. Vamos a agruparlos en 3 grupos y ese va a ser nuestro último video. Sin más por el momento, hasta la próxima amigos.